Ahí está. Ya, buenos días, vamos a comenzar la clase y lo primero que les voy a preguntar es si alguien sabe algo de la fisiología hepática, para qué sirve el hígado, cuáles son sus funciones y cómo veríamos un paciente que tiene alguna alteración hepática. Cosas como esa. A ver si primero vamos a dar la oportunidad a unas 2 personas de las casas y después le pedimos a otras personas de acá de la clase presencial que hagan algún aporte. ¿Ya? Así que les dejo la palabra a los de la casa primero. Adelante. El hígado secreta bilis. Sí, correcto. Ya esa es una función. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Desintoxifica. Pero me entienden. Sí, te entendemos. Desintoxica. Detoxifica. Puede ser Sí, también. eso mismo. Eso, detoxifica. O sea, se significa clearance de xenobióticos. Clearance de moléculas que están externas al cuerpo y que ingresan al cuerpo. Como las drogas, por ejemplo. Perfecto. Ya, ¿alguien más que no sea la Marité de las casas? De los que están en sus casitas. ¿Cómo veo al paciente hepático? ¿Cómo lo puedo ver? Piensen en el maestro Yoda, ¿o no? Está verde, sí, pero bueno, de algún otro color, pero algún color. ¿Con ictericia? Con ictericia, ¿no es cierto? Con un color amarillento. Perfecto. Ya. Lo otro, en general, ¿qué pensarían ustedes de un paciente hepático? ¿Sería un paciente así como que anda haciendo una maratón o está como así medio bajoneado? ¿Cómo lo verían? Como fatigado, yo creo. Fatigado también, ¿no es cierto? Como que va a dar muestras de que no está tan eufórico, algo le está pasando. Ya, a ver ahora los de acá de la sala de clase. ¿Qué indicadores uno podría tener para ver la función hepática? Signos o síntomas. Ya, principal signo la ictericia. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa? Que tiene que ver con laboratorio. Aquí yo sé que Fernando él sabe porque él ya ha estudiado todas estas cosas. ¿Cómo no tenía idea? ¿No te enseñan esto en tu carrera? Se hace un perfil hepático. Un perfil hepático. ¿Y qué alteraciones podría encontrar yo en un perfil hepático? Alteraciones de la bilirrubina. Ya, la bilirrubina alterada, como Juan Luis Guerra, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? De la bilis también dijimos. ¿Ya? ¿Hay algunas enzimas marcadoras de que la membrana del hepatocito está bien? ¿Cuáles podrían ser? Podrían siglas. Son las transaminasas. Las transaminasas que se alteran cuando se rompe la membrana del hepatocito y se liberan a la circulación. Ya tendríamos transaminasas. También tenemos las fosfatasas, que serían más bien indicadores de los ductos hepáticos. ¿Ya? Indicador de ducto, daño ductal, fosfatasa. Indicadores, daño hepatocelular, transaminasas. ¿Ya? Cosas como esas. Entonces voy a tener alteraciones digestivas, voy a tener alteraciones que puedo medir en la sangre, voy a tener alteraciones visibles en la piel, ¿no es cierto? Voy a tener un estado similar a un resfrío, ¿ya? Los que están así como con alteraciones hepáticas funcionales se sienten decaídos, ¿ya? Las alteraciones hepáticas pueden ser pasajeras o pueden ser, ¿no es cierto?, crónicas y graves, ¿ya? Y hasta fulminantes, pueden causarnos la muerte. Ya, vamos a revisar cada una de ellas y un poquito hasta tener una visión general de la función hepática.
Entonces, vamos a tratar de tener dos elementos en esta clase. Primero la función y después vamos a ver alguna alteración, ¿ya? Y siempre es importante mirarlo desde la perspectiva de la alteración. Entonces, al finalizar esta clase, vamos a tratar de explicar los mecanismos de regulación de la fisiología hepática y conocer algunos elementos mínimos de la fisiopatología hepática. Entonces, en primer lugar, tenemos que el hígado tendría como dos fuentes de llegada de sangre. Le llega sangre venosa por la vena cava y le llega sangre oxigenada por la arteria hepática, ¿ya? Y en general, ya podríamos decir que la mayor cantidad de sangre que llega al hígado es sangre portal, sangre venosa, ¿ya? Que viene desde el tracto gastrointestinal. ¿Y qué es lo que trae esa sangre? Obviamente es una sangre rica en nutrientes, ¿ya? No tendrá mucho oxígeno, pero está llena de glucosa, aminoácidos, está llena de todas las cosas que hemos absorbido, ¿no es cierto?, a partir de todos los procesos. Primero lo hemos ingerido, después lo hemos transportado, después lo hemos digerido, después lo hemos absorbido, ¿no es cierto?, a través de los distintos mecanismos de absorción, transportado por los capilares, transportado después por la vena porta, y finalmente esa sangre llega al hígado, llena de nutrientes y el hígado empieza a acumular los nutrientes. Lo acumula, lo usa, los metaboliza. ¿Ya? Lo que no usó y lo que finalmente o produjo lo saca por la vena hepática. Y la sangre, ¿no es cierto?, oxigenada, la oxigenación misma para las funciones metabólicas, el hígado la trae en un 25% de todo su gasto cardíaco, la arteria hepática, ¿ya? Ahora, es muy importante el concepto este de la circulación venosa hepática en un sistema portal. ¿Por qué? Porque resulta que estos sistemas venosos son de baja presión, ¿no es cierto? Los sistemas arteriales de alta presión, sistemas venosos de baja presión. Entonces, imagínense qué pasaría si es que en el hígado, que es un órgano absolutamente vascularizado, está vascularizado por todas partes, ocurriera algún pequeño aumento de la resistencia al flujo sanguíneo. ¿Ya? Si ocurriera aquí un pequeño aumento de la resistencia, lo que va a pasar es que la sangre se va a empezar a acumular por las venas hacia atrás. Y eso puede generar varices venosas, eso puede generar las ataxia, telangiectasia, creo que es el nombre que tiene. Son las arañitas, son venas superficiales, que son como especie de arañas en la piel, en el abdomen, ¿ya? En el tórax. Yo voy a tener una circulación venosa evidente en el paciente, ¿ya? Porque va a tener la presión venosa alta, ¿ya? Por efecto de que hay un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo en el riñón. ¿Ya? Entonces puedo tener tanto aumento de presión hacia el esófago, y ahí voy a tener varices esofágicas, o puedo tener aumento de presión venosa hacia las venas de la piel, y ahí en ese caso voy a tener entonces estas caput medusa o estas telitas como de araña, pero son venas, o sea, son venas que están presentes en la superficie. Y lo otro que voy a tener, además, voy a tener un aumento en la posibilidad de filtrar tejido, o sea, filtrar sangre venosa hacia el peritoneo. ¿Ya? Y en ese caso voy a formar líquido ascítico. ¿Ya? Cuando la presión en la arteria hepática supera los 25 milímetros de mercurio, eso ya es casi seguro que voy a tener fluido ascítico o líquido ascítico. ¿Ya? Porque las fuerzas de Stalin van a favorecer ahora la filtración desde la zona venosa hacia el peritoneo. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, esto no es trivial. Es muy complejo que tengamos un sistema de circulación porta que, por un lado, si bien es cierto, es bueno, porque nos lleva los nutrientes al hígado y el hígado sabe qué hacer con ellos, tiene un laboratorio gigante, pero también el problema es que si el hígado aumentara la resistencia, toda la circulación venosa empieza a aumentar la presión y eso va a generar un montón de daño. Ahora, la pregunta que uno se hace del millón acá es ¿qué puede hacer aumentar la resistencia adentro del hígado? Y ahí es donde aparece la puerta gigante de la fisiopatología hepática, ¿ya? Y uno dice,
Una de las posibilidades de que aumente la resistencia al flujo aéreo es que, ¿no es cierto?, ocurran procesos patológicos adentro del hígado, como por ejemplo hígado, ¿no es cierto?, alcohólico, un hígado graso, un hígado que lo que va a hacer es aumentar la proliferación de matriz extracelular en el espacio de Dice. Si ocurre cualquiera de esas cosas, el espacio de Dice va a empezar a apretar los sinusoides, va a empezar a apretar la circulación va a empezar a aumentar su presión hacia retrógrado, hacia venoso, ¿ya? Si es que tengo mayor resistencia al flujo sanguíneo. Y eso estaría causado por la compresión de los vasos sinusoidales en el caso de que exista depósito de matriz extracelular, en el caso de que exista una cirrosis hepática, exista un cambio arquitectónico adentro del hígado, ¿ya? Eso ustedes lo van a estudiar súper bien en medicina y en otros cursos, ¿ya? Pero esto se lo comento a modo de generalidad, porque efectivamente esto va a generar toda una alteración en el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, adentro del hígado. Ya, en un listado que no puede hacer de las funciones del hígado, va a tener primero que es un laboratorio de metabolismo intermedio, ¿ya? Y genera interconversión de sustratos entre una transaminasa, la transforma en otra transaminasa, ¿ya? El piruvato lo transforma en acetil-CoA y después eso se puede meter al ciclo de Krebs y después se puede dar sustrato para formar algunas otras moléculas. Puede transformar o derivar la producción de glucosa a lípidos, o la producción de glucosa hacia aminoácidos. Es decir, la posibilidad de interconversión metabólica es absoluta. Todos los distintos tipos de metabolitos se pueden, entre comillas, transformar en otros metabolitos, ¿ya? Y ese metabolismo intermedio o interconversión de sustratos es una de las grandes funciones del hígado, ¿ya? Que permite entonces tener un equilibrio entre los distintos grupos de alimentos y de metabolitos que existen en nuestro cuerpo. Segunda función es la función de síntesis, donde en general se habla más bien de la síntesis de proteínas. El hígado es un gran sintetizador de proteínas. Todas las proteínas, ¿no es cierto?, plasmáticas, perdón, todas las proteínas del plasma, todas las proteínas que son de gran importancia, como la albúmina, ¿no es cierto?, algunas proteínas de la coagulación, ya, proteínas de shock térmico, proteínas, en fin, hay un montón de tipos de proteínas, la misma angiotensinógeno, etcétera, 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 ¿no es cierto? Moléculas que son relevantes para distintas funciones y distintos mecanismos de regulación son sintetizadas en el hígado. ¿Ya? Proteínas de transporte también. El hígado casi sintetiza todas las proteínas de transporte de casi todas las cosas. Entonces es una gran fábrica, ¿ya? No solamente es un laboratorio que convierte sustratos de uno en otro, sino que fabrica una gran cantidad de proteínas de distintas funciones, ¿ya? Entonces tiene una función de síntesis. Y también tiene una función de transporte y almacenaje, ¿ya? Por ejemplo, la mejor forma de ver esta función de transporte y almacenaje son el transporte de la bilirrubina no conjugada, ¿no es cierto?, y lo interconvierte metabólicamente a bilirrubina conjugada, y la cual después la transporta por la bilis y la excreta finalmente, ¿no es cierto? Y tendría una función de transporte. También tendríamos almacenaje. ¿Qué es lo que almacena? Almacena vitaminas. Por ejemplo, una persona que tiene una gastrectomía, uno podría inmediatamente pensar que va a tener una anemia perniciosa, ¿no es cierto? Pero no le da para tenerla siquiera en 2 años. ¿Por qué? Porque el depósito que tenemos de vitamina B12 en el hígado es tan grande que nos permite vivir 2 años sin ningún aporte de vitamina B12. Entonces tenemos cosas guardadas, tenemos un montón de cositas que están ahí guardadas, como ¿no es cierto?, en un roperito, en una cajita, y está listo para ser usado. Y son muchas moléculas, no solamente un tipo de molécula que se puede almacenar. También tenemos una función de protección o función de clearance, ¿ya? Que va a significar, como tiene tantas enzimas, ¿ya?,
tiene la citocromas P450, tiene una serie de enzimas que son detoxificadoras. Entonces, una serie de moléculas, por ejemplo, yo que estoy tomando un antibiótico, me llega el antibiótico y el hígado le aseguro que agarra lo más que puede y lo corta y lo inactiva, le agrega un sulfato, le agrega, ¿no es cierto?, distintos grupos prostéticos, y una vez que están con esos grupos ya no les queda otra que ser excretados, ¿no es cierto?, tienen que ser eliminados. Algunas veces son eliminados por la bilis, otras veces son eliminados por la orina, ¿ya? Entonces tiene una función de protección y de clearance de un montón de moléculas. Esa sería como una visión general, ¿no es cierto? Ahora, una visión un poco más cercana a lo que uno ve sería la otra lista que está acá al ladito. Entonces, ¿qué hace? Procesa las sustancias que son absorbidas, ¿ya? Eso es como lo que hemos dicho. Supongamos llega la glucosa y la transforma en glucógeno. Entonces hay un procesamiento. También hay una síntesis y secreción de ácidos biliares, ya que son necesarios para la digestión de los lípidos y necesarios, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros absorber la cantidad de lípidos necesarios para la vida. Recordemos que nuestras células son puros lípidos. Después tenemos la producción y creación de la bilirrubina conjugada, que es el producto metabólico del grupo hemo, ¿no es cierto?, que se abre, se produce biliverdina, después bilirrubina. ¿No es cierto? Así que primero está bien que sea color verde porque es biliverdina, ¿no es cierto? Y ahí está el maestro Yoda, ¿no es cierto?, que es verde. Ya, después seguimos participación del metabolismo de nutrientes claves, como el nutriente de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Y finalmente, lo mismo que ya hemos dicho, la detoxificación y creación de productos de desecho. Ya. Esto que está aquí tenemos que aprenderlo de memoria, ¿no es cierto? Es una ruta metabólica que lo hemos aprendido en primer año, le enseñaron esto, ¿no? En bioquímica, ¿no es cierto? Vieron estas vías metabólicas. Bueno, ahí observamos la línea superior, es la membrana plasmática del hepatocito. Y tenemos un transportador de glucosa, el GLUT2, ¿no es cierto?, que permite el paso a favor de la gradiente de concentración de la glucosa. Como la glucosa está llegando por la vena porta, entonces la concentración de glucosa es alta y entonces tiene gradiente para entrar, ¿no es cierto?, por el GLUT. Y adentro se fosforila y queda atrapado. La gracia de la exoquinasa, o no es cierto, la primera enzima que tomamos, la glucosa 6-fosfato-fosforilasa, ¿no es cierto?, o la glucoquinasa también que se llama, es que le agrega un fosfato a la glucosa y la glucosa fosfato ahora ya no se puede devolver, no se puede salir. Entonces queda atrapadita y queda lista para poder ser metabolizada, ¿no es cierto?, por la glicólisis o poder ser metabolizada por otras vías, ¿ya? Otras vías como la vía de las pentosas y, en fin, otros mecanismos. Entonces, supongamos que seguimos la vía de la glicólisis, vamos finalmente a producir el fosfonol piruvato, vamos a entrar al ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, agregando, ¿no es cierto?, acetilcoenzimo A través del, ¿no es cierto?, del piruvato, y finalmente liberando CO2, produciendo energía, liberando citrato, que finalmente el citrato se puede sintetizar en ácidos grasos, ¿ya? Y los ácidos grasos pueden también reconvertirse en triglicéridos, los cuales a su vez se pueden convertir de nuevo en fructosa y volver a alimentar la vía glicolítica, ¿ya? Y en fin, tenemos después la vía de glicógeno, que es que el glucógeno, la glucosa 6-fosfato, la puedo, ¿no es cierto?, volver a fosforilar y empezar a acumularla en el glicógeno, ¿ya? Y también esta la puedo obviamente liberar de ahí. En fin, ya. Ahora, cuando le decía que esta grandeza de memoria no es necesario, pero sí, lo que sí es importante es tener una visión general, ¿no es cierto?, de este gran laboratorio bioquímico que me está permitiendo esta interconversión metabólica entre distintas moléculas. Y en esta interconversión metabólica, en forma más resumida, ¿no es cierto?, tenemos que la glucosa puede acumularse como glucógeno, ¿ya? Y también puede, ¿no es cierto?, viajar hacia distintos tejidos, metabolizarse y desde ahí producir CO2 y agua, por ejemplo, el cerebro
o en los lípidos, en el tejido adiposo, depositarse como triglicéridos, ¿no es cierto? Y, en fin, también en el hígado, ¿no es cierto? A partir, por ejemplo, de las vías glicolíticas o las vías del glucógeno, podemos metabolizar, ¿no es cierto?, en forma anaeróbica la glucosa y desde ahí, ¿no es cierto?, también poder generar otras transformaciones metabólicas. Ya. Ahora, para tratar de pensar que estamos todos despiertos, ¿no es cierto? Preguntas que tengo aquí para ustedes. Los ácidos biliares, ¿quién los sintetiza? Se sintetizan a partir del colesterol hepático. Perfecto, del colesterol, ¿no es cierto? Los ácidos biliares son transportados en la bilis y almacenados ¿dónde? La vesícula biliar. En la vesícula biliar. ¿Qué hormona estimula la liberación de los ácidos biliares hacia el duodeno desde la vesícula biliar? La colecistoquinina, con la contracción de las paredes de la vesícula biliar y la relajación de los líquidos. Perfecto. ¿Y cómo se llama y dónde ocurre el proceso de recuperación de los ácidos biliares? Se le conoce como efecto colerético y ocurre en el ilion terminal. Ya, y esto tiene que ver con el mecanismo de la recirculación enteropática, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, bien, Max. Bueno, en relación al metabolismo de la bilirrubina, ya habíamos comentado, ¿no es cierto?, que la bilirrubina es un producto metabólico, ¿no es cierto?, es un desecho metabólico que debemos excretar, ¿no es cierto?, por las heces fecales, que se deriva de la apertura del grupo hemo, que es un anillo tetrapirrólico, ¿no es cierto?, que se abre y produce una molécula inicial verde, ¿no es cierto?, que se llama biliverdina, que después es atacada por la biliverdina reductasa en presencia de NADPH y formando NADP, ¿no es cierto?, y genera la bilirrubina. ¿Ya? Esta bilirrubina es insoluble en agua y por lo tanto requiere ser transportada por albúmina. ¿Ya? Se transporta esta hemoglobina que se ha formado en la albúmina, se dan cuenta por el torrente sanguíneo, llega al hígado donde ocurre un mecanismo de captación. Y aquí es importante este proceso. Ya hay proteínas en la membrana, de receptores, ¿no es cierto?, que son capaces de tomar la bilirrubina e ingresarla. Una vez que ingresa la bilirrubina, es capturada por la UDP glucuroniltransferasa, ¿ya?, la cual le agrega, ¿no es cierto?, estos grupos prostéticos a la bilirrubina y la transforma en bilirrubina, ¿no es cierto?, conjugada. La bilirrubina conjugada tiene la gracia de que es una molécula soluble en agua y por lo tanto puede ser excretada hacia la bilis. ¿Ya? Una vez que llega al intestino delgado, es metabolizada, ¿no es cierto?, por bacterias y se transforma en urobilinógeno. Normalmente el 90% de la bilirrubina se excreta en las heces y se transforma en urobilina o estercobilina. Pero un 90%, un 10% de urobilinógeno se puede recircular, ¿ya?, y seguir como parte del proceso de la recirculación enteropática. Entonces no se pierde todo. Cada vez que uno va a eliminar bilirrubina, no se excreta al 100%. Un 90% se devuelve como urobilinógeno. Otra cosa interesante de este urobilinógeno es que es coloreado, ¿ya? Y ayuda a tener una visión, ¿no es cierto?, del proceso que está ocurriendo con la bilirrubina, ¿ya? En el caso que se llega a acumular el urobilinógeno, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que la orina va a salir oscura, tipo Coca-Cola, ¿ya? Lo llamo de vuelta, por favor. Hasta luego. Ya. ¿Alguna duda respecto del metabolismo de la bilirrubina? ¿Cómo se le llamaba el color de la orina? Tipo Coca-Cola. Sí, sí, sí. Es una orina oscura, ¿ya?
Esto me acuerdo cuando yo estaba en las clases fui así oyente en clases de fisiopatología en la Universidad de Conce. Ahí tienen un departamento de fisiopatología. Me invitaban a mí a hacer clases. Yo le ayudaba, por ejemplo, en clases de neurofisiopatología. A todos les asustaba el nombre. La neuro, fisio y después patología. Entonces, yo le ayudaba porque yo tenía conocimiento de varias de esas fisiopatologías. Así que iba a hacer clases. Pero también me quedaba en las otras clases. ¿Ya? Entre ellas, una de las que más le gustaba a mi amigo era este tipo de clase, la clase de fisiología hepática. Y le encantaba cuando él hablaba de la orina tipo Coca-Cola, o sea, color Coca-Cola. Me da mucha risa cuando lo mencionaba. Bueno. Sí, Tengo una dígame. pregunta. Dígame. ¿Cuánto se excretaba de urobilina? Un 90% de la urobilinógeno formado, 90% se excreta y se reabsorbe un 10%. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Ya, bueno, hay bastante nomenclatura en relación a esto, ustedes van a tener que manejarla. Cuando la bilirrubina que se formó recientemente en el sistema retículo endotelial, es una bilirrubina simplemente con una línea de cadena abierta, ¿no es cierto? Los tetaperoles están en una sola línea, no están en un círculo. Se va a llamar bilirrubina indirecta, o también bilirrubina libre, o bilirrubina no conjugada, ¿ya? Quizás la forma más fácil de acordarse es que es una bilirrubina que no ha sido conjugada por el hígado, ¿no es cierto? Es una bilirrubina no conjugada. Pero lamentablemente en el hospital les gusta llamarla bilirrubina indirecta, ¿ya? Y esto tiene que ver con el mecanismo de... Ahí sí que te lo sabes, ¿sí o no? ¿Del laboratorio? Tú no fuiste al laboratorio. Ah, tú eres de imagen. Ah, ahí está. Esa es la razón. Ya. Claro, porque en el laboratorio enseñan que los mecanismos y ¿no es cierto? La forma en que se mide la bilirrubina. Entonces hay una manera directa de medirla y una manera indirecta. Y resulta que la bilirrubina no conjugada tiene que ser medida indirectamente. La conjugada sí se puede medir, pero la no conjugada es indirecta. Por eso se le llama bilirrubina indirecta, porque no se puede medir directamente, ¿ya? O también libre, porque también significa que no está pegada a nada. Es libre, es no conjugada o indirecta. Ya. Y esta se transforma, se ingresa al hepatocito y se glucoroniza. Entonces las enzimas que están adentro son las glucoronil transferasas. Las enzimas adentro del hepatocito que le agregan un grupo glucoronato, ¿no es cierto?, adentro a la bilirrubina. Y le agregan normalmente dos. Entonces es una bilirrubina diglucorónido, con dos glucoronatos, ¿ya? Y eso sería lo que llamaríamos entonces ahora la bilirrubina con dos glucoronatos, le llamaríamos bilirrubina directa, o bilirrubina conjugada, o bilirrubina diglucorónido, la cual se puede excretar por las bilis, ¿ya? Entonces, esta nomenclatura, por favor, manéjenla porque la van a usar. Es necesario que la tengan así bien clarita. ¿Qué tiene alta? ¿La indirecta o la directa? Y es bien interesante porque cuando tiene alta la indirecta, ¿no es cierto?, que sería la no conjugada, significa entonces que probablemente puedo tener un proceso extrahepático. ¿Ya? Claro, porque no necesito haber llegado al hígado y haberlo conjugado. Antes del hígado ya hay un proceso. Por ejemplo, podría ser una... ¿cómo se llama cuando uno pierde, cuando se metaboliza la sangre? Tiene una eritroblastosis, puede tener una anemia, una anemia hemolítica, una hemólisis, ya es, una hemólisis. Supongamos una persona que ha peleado, así se dio unos golpes y quedó todo machucado. Bueno, todos esos machucones son sangre suelta en los tejidos. Esa sangre se va a metabolizar por el sistema retículo endotelial y después se va a transformar en bilirrubina no conjugada. Y si yo tengo un exceso de esa bilirrubina no conjugada, voy a tener ictericia. Ictericia, pero que va a ser con bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque no logró ser todavía conjugada por el hígado, ¿ya? Eso.
Al revés, si yo tengo un paciente que tiene una bilirrubina directa, es decir, la conjugada, alta, entonces yo sé que él tiene un problema hepático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que haber entrado. Entró, se glucuronizó y después salió al plasma. Y esa secuencia de eventos me dice a mí, ya, el hígado lo recibe, pero el hígado tiene rotas las membranas y está eliminando la bilirrubina ahora directa. La está eliminando hacia el exterior. Vamos a mostrar un ejemplo de unos pacientes que les pasa esto. Ya, vamos a hacer la definición de ictericia. Entonces, la ictericia, ¿qué es lo que sería? Es un marcador de disfunción hepática. Vamos a juntar la puerta. Ya, entonces vamos a tener un aumento en la coloración de la piel, de las escleras, de las mucosas visibles, ¿no es cierto? Normalmente se ha ido teniendo una estimación de que esto es cuando la bilirrubina no conjugada supera a los 3 miligramos por decilitro en la sangre. Y eso es lo que llamaríamos hiperbilirrubinemia, ¿ya? No obstante, ¿no es cierto? Aun cuando estamos hablando de bilirrubina no conjugada o la bilirrubina indirecta, la ictericia estaría más frecuentemente asociada a la enfermedad del hepatocito, ¿ya? Entonces estaríamos normalmente aquí encontrando bilirrubina directa o conjugada, ¿ya? Y en este caso podemos tener enfermedad hepatocelular, donde vamos a aumentar los transaminasas, ¿ya? O podemos tener obstrucción de la vía aérea o colestasia, donde vamos a aumentar las fosfatasas. ¿Ok? Aquí hay una manera de diferenciar, ¿ya? Si tenemos la bilirrubina conjugada o directa alta, y encontramos que además de eso, sabemos entonces que es hepático. Pero ahora podemos diferenciar entre hepático, o sea, hepatocelular o hepático conducto. Tenemos una forma de diferenciarlo. Entonces podemos tener la bilirrubina conjugada alta y las transaminasas altas, entonces yo sé que es un problema adentro del hepatocito, no en las vías. Y si tengo la bilirrubina conjugada alta y la fosfatasa alcalina alta, entonces yo sé que obviamente es un problema adentro del hígado, pero en los conductos biliares, ¿ya? Ahí tengo cómo diferenciar, ¿no es cierto?, dónde está ubicado la alteración. Claro, hay formas de saber cuando la alteración está adentro o afuera del hígado, ¿ya? Si aumenta mucho la bilirrubina no conjugada o la indirecta, entonces yo sé que el problema está afuera del hígado. Y si la bilirrubina conjugada es la que aumenta, o la directa, yo sé entonces que el problema está dentro del hígado. Pero además de saber que el problema está dentro del hígado, yo puedo distinguir si el problema está en la célula o en el conducto. ¿Y cómo lo hago? Necesito entonces, en el segundo caso, que tengo la bilirrubina conjugada alta. Si además tengo de bilirrubina conjugada alta, tengo las transaminasas altas, el problema está dentro de la célula. Si además de la bilirrubina conjugada tengo las fosfatasas alcalinas altas, el problema está en los conductos hepáticos. ¿Vale? Eso. Ya. Vamos a decir algunas palabritas sobre la ictericia neonatal. Ustedes saben que no pueden nacer y tener ictericia, apenas nace, ¿no es cierto? Ya. Esto es bastante normal, no es grave, no es tan terrible, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver porque está ocurriendo un montón de procesos de cambio fisiológico en el recién nacido, ¿ya? Entre ellos, está aumentando el recambio de glóbulos rojos y puede ser que eventualmente el hígado esté inmaduro, ¿ya? Inmadurez del hígado, donde no es capaz de conjugar, ¿ya? No tiene la capacidad de conjugar la bilirrubina y eso impide entonces su excreción. ¿Ya? Entonces, por esas dos causas son las más comunes, que la hiperbilirrubinemia neonatal va a producirse por aumento del recambio de los glóbulos rojos o por disminución de la capacidad de conjugación que va a tener el hepatocito que está inmaduro, ¿ya?
Entonces aquí tendríamos una insuficiencia funcional, por ejemplo, de las glucuroniltransferasas, ¿ya? Porque no estarían con la suficiente madurez y tasa de, ¿no es cierto?, de función enzimática para conjugar a todas las bilirrubinas no conjugadas. Ahora, esto se resuelve muy común en las 2 primeras semanas, se le da fototerapia con luz blanca, ya, porque la lumirubina, que es resultante de la exposición a la luz, es hidrosoluble y se puede excretar. La luz azul es mejor, pero no se recomienda porque la luz azul oculta la cianosis. Entonces, mejor ver si hay cianosis, mejor verlo, ¿ya? Ahora, también podría ser causada esta ictericia por otras causas. Por ejemplo, por causa hemolítica, ¿ya? Si acaso el niño está teniendo hemólisis de su glóbulo rojo, también va a tener una ictericia. Porque hay mucha absorción de bilirrubina dietaria. Supongamos que la madre está absorbiendo mucho esta bilirrubina dietaria. Porque hay una recaptación de la bilirrubina excretada, es decir, el ciclo de enterohepático, ¿no es cierto?, estaría como exagerado. Y en vez de estar excretándolo, lo estoy recaptando. Y finalmente, porque habría una disminución en la captación de la bilirrubina sanguínea, ¿ya? Que es lo que se llama el síndrome de Gilbert, ya que es una alteración funcional, pasajera, asociada a estrés en muchos casos, de la ictericia de un paciente. El paciente presenta ictericia en forma esporádica, pasajera, en muchos casos asociada a estrés, ¿ya? Y los niños pueden tener perfectamente este estado de disminución de la capacidad de captación y asociado esto a la disminución de la capacidad de conjugación, ¿ya? Ahora, el único caso donde la bilirrubinemia puede estar muy dañino, ¿no es cierto?, es cuando observamos un gran depósito de ¿no es cierto?, de bilirrubina en los ganglios basales, en distintas estructuras encefálicas, ¿no es cierto?, que pueden generarle alteraciones mentales, alteraciones motoras, problema auditivo, bajo coeficiente intelectual, etc., ¿ya? Y esa situación se llama kernicterus, que esta fue mencionada por el doctor Numas en una de sus clases, ¿ya? Ya, y en resumen, entonces, ¿qué tendríamos de la función hepática así en general? Tendríamos entonces que tiene un rol en el metabolismo de carbohidratos, otro rol metabolismo proteico, tiene un rol en facilitar la digestión de los lípidos, un rol en detoxificar la sangre, por supuesto, un rol en la síntesis, ¿ya?, de distintas proteínas o vitaminas, un rol de almacenaje, ¿ya?, como el fierro, vitamina K, D, B12, cobre. Participa, ¿no es cierto?, en el recambio de los glóbulos rojos, excretando la bilirrubina. Participa en la regulación ácido-base, a partir del ion amonio produce urea. Tiene un importante rol en la inmunidad por la célula de Kupffer y proteína de fase aguda del complemento. Tiene rol en la coagulación porque sintetiza factor 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, proteína C, proteína S y la antitrombina, todos el participante del sistema de la coagulación. Y obviamente tiene un rol eritropoyético, especialmente en nuestra infancia, durante el primer trimestre fetal, y en adultos presenta una función de reserva de vitaminas y fierro con estos efectos. Ahora, si volvemos arriba, encontramos que en el caso del metabolismo de los carbohidratos, vamos a tener gluconeogénesis. ¿Qué significa eso? Formar glucosa a partir de aminoácidos, lactato y glicerol. Entonces ya sabemos que los aminoácidos, el mismo lactato y el mismo glicerol pueden formar glucosa. Y eso se llama gluconeogénesis. Podemos tener glicogenólisis, que es formar glucosa a partir de glicógeno. O sea, romper el glicógeno, que es la palabra que dice ahí, glicógeno, lisis, ruptura del glicógeno, que me permite soltar a las glucosas. O puedo sintetizar el glicógeno, que se llamaría glicógenogénesis, ¿ya?, que es formar glucógeno a partir de la glucosa.
y también puede tener capacidad de inactivar la insulina y otras hormonas. Eso. Así que con esto ahí tenemos una visión, ¿no es cierto?, general de qué es lo que hace el hígado, que como se dan cuenta tiene muchas funciones. Y con esto vamos a dar fin a la primera parte de la clase, que sería como la visión fisiológica, ¿ya? Entonces vamos a hacer un break de 10 minutos y nos vamos a volver con una mirada ahora ya un poquito más fisiopatológica y vamos a ver algunos pacientes, ¿ya? De cómo se vería la hoja hepática y todo eso para tener un análisis de cómo podríamos mirarlo desde una perspectiva fisiológica, pero ya para tratar de entender su fisiopatología, ¿ya? Así que voy a detener aquí, detener la grabación, pausar. Ya, Natalia, deme una visión de usted personal de qué es lo que ha aprendido hasta este momento sobre el hígado. Trata de hablar fuerte para que te escuchen tus compañeros acá, ¿ya? Eso. Tú puedes, tú puedes. Anótelo, lea lo que usted quiera. Lo importante es que sea algo que te haga sentido a ti, ya que diga yo, esto así es. A ver qué sería. Ya, o sea, cuando el hígado se daña, se liberan transaminasas a la circulación. Y así uno puede saber si está o no dañado el hígado. Ya, bien, muy bien. Se te hace una gastrectomía y no te da anemia inicio activo. Aunque no va a haber ningún suplemento de vitamina B12. Sigue nomás. Todo el aporte es bienvenido. Ya, que ahora estamos hablando de la eliminación de la bilirrubina, ¿no es cierto? Ya. A ver, cuenta entonces, ¿cómo parte? ¿Por qué hay que eliminar la bilirrubina? ¿Cuál sería la razón? ¿Nuestro cuerpo reutiliza el grupo hemo o no? De las globinas, de las proteínas de la hemoglobina. ¿Lo reutiliza? ¿En qué?
Supongamos, tenemos una hemoglobina que tiene 4 subunidades. Cada subunidad tiene un grupo hemo. En el centro de cada grupo hemo hay un fierro. Y ese fierro coordina un oxígeno que se pega, ¿no es cierto? Ya, esa sería la idea de por qué es importante la hemoglobina. Pero cuando la hemoglobina ya cumple su tiempo de vida media, por ejemplo, y el glóbulo rojo también cumple su tiempo de vida media, el glóbulo rojo se desmantela, se rompe y se trata de recuperar todo lo que se puede recuperar. Se recuperan los aminoácidos de las globinas, ya se recupera el fierro, se recupera una serie de cosas, pero el grupo hemo no se recupera, se tiene que excretar. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo para excretarlo? Y ahí viene todo el proceso, ¿ya? Para excretar el grupo hemo tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Ya, pide ayuda, pide ayuda. Ya, ayúdala por favor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hace el cuerpo con el grupo hemo una vez que ya se ha metabolizado toda la globina, digamos, y se ha recuperado el fierro, todas esas cosas? El grupo hemo se transforma en biliverdina y luego en bilirrubina no conjugada para luego ser conjugada y excretada. Eso es lo que hace. Entonces es un desecho. El grupo hemo es un desecho que no puedo volver a usar. Necesito, primero, es un anillo, después lo abro. La primera apertura me deja un pigmento verde. Y después, por una acción de otra enzima, de la biliverdina reductasa, lo transformo en bilirrubina no conjugada. Que sí ahora lo puedo pegar a una proteína de transporte, como la albúmina, la llevo al hígado, en el hígado la capturo, la glucuronizo y la transformo en bilirrubina conjugada, la cual se puede excretar ahora por la bilis. ¿Ya? Y ahí la excreto, y de la cual recirculo solamente un 10% de urobilino. ¿Ya? Esa sería como la historia de la vida natural del grupo hemo. Se sintetiza, se muere, se abre, se glucuroniza, se excreta, y algún poquitito se salva como urobilino, que es un 10%, y ahí es como... Yo cuando era chico me gustaba una película, era de unos monstruos gigantes, que llegaban, ¿no es cierto?, a la bahía, siempre llegan a la bahía de Nueva York, por alguna razón, ¿no es cierto? Y el monstruo salía del agua y llegaban los aviones, le disparaban y lo hacían 1000 pedazos. Pero resulta que uno de esos 1000 pedazos llegaba a la bahía y volvía a crecer otro monstruo porque tenía la capacidad de crecer desde una sola célula, de un solo... Así que ahí estaba, yo me da risa porque terminaba todo, el monstruo todo muerto, y después la última escena aparece un pedacito del monstruo en el fondo del mar, como que sacando una patita, otra patita, y formando otro monstruo. Ay, no, por favor. Es como así, el urobilinógeno también, es como que la bilirrubina, ya excretémosla toda, y de repente 10% se escapa y se mete de nuevo. Se mete de nuevo al sistema, pero así es. Y el otro 90% se procesa, se transforma en urobilina y en estreptolina. Perfecto, ya ahí sí. Y eso sí que no hay manera, porque ya ahí pasamos, ¿no es cierto?, desde el intestino delgado al grueso, y en el grueso ya no hay manera de recuperar nada. Ahí hay que darlo nomás, hay que botarlo. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, ya. ¿Qué otra cosa más hemos aprendido, además de lo que Natalia dijo muy bien? ¿Qué otro elemento más de la fisiología del hígado hemos aprendido en esta primera parte? Estaba leyendo, recibe un 25% de la sangre por sangre hepática, pero en cambio un 75% por la vena porta. Es bastante importante para que empiece a como eliminar desechos, todas esas cosas relacionadas con el circulamiento sanguíneo. Tiene función de síntesis, de transporte, de almacenaje. ¿Y por qué recibe tanta sangre venosa? Porque recibe de muchas partes, como de partes, del estómago, los intestinos,
del vaso también, entonces recibe toda esa sangre venosa que va de ahí y pasa hacia el hígado. En cambio, pasa solamente de la arteria celíaca, pasa recién a la arteria hepática y solamente un 25%. La gran importancia igual de la vena porta es que como viene de muchas partes donde se absorben, se procesan cosas, está pero muy, muy rica en proteína. Entonces, el principal, de hecho, el hígado tiene una ubicación pero perfecta para poder procesar todas las proteínas que pasan en sangre y que se absorben a través de la circulación. Claro, es como una aduana, una cosa así, donde todo lo que va llegando al cuerpo, especialmente nutrientes, van a ser revisados ahí. Algunas cosas tienen que ser obviamente guardadas, otras son metabolizadas, algunas son inactivadas, etc. Va haciendo el rol de una, ¿no es cierto?, una aduana para usar todo lo que es útil y lo que sea inútil o peligroso lo inactiva. ¿Ya? Es bien importante, una función muy, muy relevante. Ya, esa es una función, pero tiene otras funciones propias, ¿no es cierto? No solamente la función... pero relacionado, recordemos, relacionado a la circulación venosa. ¿Cuáles son los riesgos que tiene que sea una circulación venosa? Siendo que el hígado es un tejido gigante y altamente vascularizado. ¿Qué riesgo puede tener eso para la vida de la persona? No lo sé, pero yo creo que al pasar de que si empieza a fallar esa circulación o se tapa o algo así, podría ser que la sangre con tóxicos, con toxina o etcétera, se pueda acumular mucho, porque tiene una gran indicación venosa. De ahí donde se pueden provocar los daños hepáticos. Ya, tú dijiste algo que se tapa. ¿Cómo se podría tapar? No sé, sería como... Sí, puede ser un tronco, mucha grasa, muchas toxinas, no lo sé. Profe, ¿podría ser por el aumento de la resistencia de las venas? Como porque aumenta la presión. Pucha, aquí tenemos una genia hablando muy bien. Qué buen aporte, excelente su aporte. Claro, supongamos que tuviera una cirrosis, supongamos que tenemos un aumento de la síntesis de proteínas de la matriz extracelular. Tenemos una expansión de tejido conjuntivo que lo que hace es llenar el espacio de Dice. Y al llenarlo empieza a aplastar a los sinusoides, empieza a aplastar al sistema venoso. Si eso pasa, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión venosa de forma retrógrada. Y si yo tengo presión venosa, el tema es que las venas, ¿no es cierto?, se me van a comunicar por vasos comunicantes hacia atrás con distintas otras venas, incluyendo venas de la superficie, me puede dar origen por ejemplo, un caput medusa, me puede dar origen, ¿no es cierto?, a varices esofágicas, a varices visibles también en cualquier parte del cuerpo, una serie de situaciones. Y la más peligrosa en este caso son las varices esofágicas, porque yo tengo una dilatación de una vena que está a alta presión, que no debería estar a alta presión, y yo estoy ingiriendo algo, que puede ser normalmente una cosa esférica, pero supongamos que me como un pedazo de carne que no está bien masticado y me lo trago nomás. Eso podría romperme el varice y generarme una hemorragia superior, una hemorragia intestinal superior, ¿ya? Con sangre roja, porque también hay hemorragias más inferiores con sangre ya más oscura, ¿ya? Es una sangre roja. Bueno, tenemos entonces una serie de factores que efectivamente nos pueden generar el problema de la circulación venosa. Entonces tendríamos la presencia de varices, tendríamos la presencia de caput medusa, tendríamos el aumento de la presión y tendríamos también el aumento de la filtración, que es otro elemento. Como está aumentando la presión hidrostática dentro de las venas pueden filtrar y van a filtrar hacia el peritoneo y van a generar líquido ascítico. Ese es otro elemento más dentro de la fisiopatología del paciente hepático. Ya. Para que no se nos vaya el tiempo, vamos a seguir entonces con la clase. Ya. Veamos. Entonces, vamos a mirar qué es lo que sería y qué se entiende por daño hepático, qué se entiende por las ictericias, ¿ya? ¿Qué sería la enfermedad hepática aguda? ¿Cómo se definen? ¿Qué sería la enfermedad hepática crónica? Y daremos un ejemplo de cirrosis. Ya.
Entonces, en el caso de la enfermedad hepática, vamos a tener cuadros con estas posibilidades. Ictericia, prurito, hepatomegalia, insuficiencia hepática e hipertensión portal. Ya esos serían como cuadro clínico, ¿no es cierto?, típico de un paciente, un curadito, ¿no es cierto?, que llega hipoglicémico, llega, ¿no es cierto?, inconsciente a la urgencia, ¿no es cierto?, y se le hacen todos los exámenes y se encuentra este tipo de situación en este curadito, ¿no es cierto?, que estaba tirado en la calle. Se salvó de la hipotermia, ¿ya? Normalmente puede morir de hipotermia. Normalmente también puede morir de hipoglicemia, esa es otra posibilidad. O si es que le dieron una paliza muy grande, podría morir de hemorragia también, ¿no es cierto? Pero se salvó de todas estas cosas. Entonces llegó y le estamos haciendo los exámenes. Claramente está histérico, cuando retomó conciencia empezó a rascarse por todos lados, se nota la rascadura, ¿no es cierto? Como laceración en la piel, porque se rasca mucho, porque le pica. Y lo que pica normalmente es la bilirrubina conjugada, ¿ya? Esa pica. Pica más que la no conjugada, ¿ya? Entonces se le va acumulando los tejidos, le va estimulando los terminales nerviosos libres y le va generando esta sensación de prurito, de picazón. El hígado, ahora, ojo que en el caso de los curados, a veces el hígado no está grande, ¿eh? El hígado puede estar muy chico. Y es como un contrasentido. Como uno dice, pero ¿por qué el hígado va a estar pequeño? No sé exactamente bien la explicación, pero aparentemente después de tanto tiempo de sobrecarga a la función hepática, parece que el hígado también es como que se tiende a achicar un poquito. Ya, pero sí puede haber sintomatología de insuficiencia hepática, en el sentido de que las funciones hepáticas no están siendo realizadas correctamente. Entre ellas, una de las más fáciles de darse cuenta es la coagulación. Como el hígado produce factores de coagulación, entonces yo puedo perfectamente ver alteraciones en los factores en la coagulación. Y eso inmediatamente es un alarma clave de que hay una insuficiencia hepática ahí, porque no está produciendo, sintetizando adecuadamente los factores de coagulación, ¿ya? Y finalmente la hipertensión portal, que es un poco también desde el punto de vista de la semiología. Se puede encontrar, ¿por qué? Porque se puede palpar. Se le puede palpar al paciente la presencia del líquido acítico, ¿ya? Por técnica semiológica, ¿ya? Así que ahí tenemos varias posibilidades. Ya. También una posible causa de patología hepática son muchos tipos digamos, de alteraciones. Entre ellas, partimos con los virus. Ya los virus que pueden alojarse en el hígado y generar daño hepático. Y le vamos a llamar virus hepatotróficos. Las toxinas, ¿no es cierto? Drogas, tetraetilenglicol, ¿no es cierto? Algunas otras moléculas que son muy dañinas y pueden llegar a nuestro cuerpo. Aquí hay un ejemplo clásico, un ejemplo que a mí lo encuentro muy bueno, el de la Amanita phalloides. La Amanita phalloides es un hongo que está presente en los campos chilenos y en el mundo, y uno puede ir a un paseo, hacer un asado, ir a buscar hongos para darle champiñoncito a la carne, ¿ya? Y resulta que en ese paseo hay 10 personas carnívoras y un vegetariano. Y miren lo que pasa. El vegetariano lo único que va a comer va a ser champiñones, pues, y le va a echar un poquito de cebolla, ¿no es cierto? Y en fin, va a cocer papitas. Y todos los otros van a comer carne. El que se muere cuando agarran Amanita phalloides es el vegetariano. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si justo no comió carne. Sí, pues. El problema es que la Amanita phalloides se pega a la actina. Es una droga que inmoviliza y congela el metabolismo de la actina. Entonces, cuando esta molécula se pega a algo que uno ingiere, si tiene proteína, se va a pegar a esa proteína y uno va a tender a vomitarla después o a tender a eliminarla. Pero si la persona comió solamente el hongo va a entrar con mucha concentración
iba a llegar al hígado y le ha generado insuficiencia hepática aguda y muerte. ¿Cuánto tiempo tiene para tratarse? Poco. Desde el momento que come, debe tener unas 2 o 3 horas nomás para salvarse. Hay casos reportados, cada cierto tiempo fallecen, hay personas que van de campo y fallecen. Ahí está reportado eso. Así que ese es un ejemplo de una toxina común y que uno puede comer en cualquier caso. Se lo puede comer porque además que los hongos son ricos, pues. Echarle honguito ahí a la carnecita queda pero exquisito, ¿no es cierto? Bueno, ya, sigamos. El alcohol obviamente también es dañino, muchos medicamentos, la autoinmunidad, alteraciones metabólicas, un tumor, ¿cierto? Un hepatoma, o podría ser una insuficiencia prehepática, ¿ya? Y eso significaría una hipoperfusión hipóxica. Significaría entonces que no estoy llegando con la suficiente cantidad de oxígeno al hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi corazón no me está bombeando la suficiente cantidad de sangre. Sí, podría ser en altura. Y el hígado graso también puede ser otra de las posibilidades. Ya. Pero Sí. en la altura no se priorizan los órganos que requieren también perfusión. Claro, pues se va a priorizar el corazón y el cerebro. Entonces, claramente puedo tener hipoperfusión en el hígado. ¿El hígado? Sí. A pesar de que tengo una función así como muy vital. Sí, pues, pero, o sea, cuando hay hipoxia, nuestro cuerpo lo que hace es prioriza 100% el corazón y el cerebro. Sí. Ya. ¿Cómo responde cuando uno está enfermo? Las respuestas son normalmente aumento de anticuerpos, y esto generando una respuesta de inflamación o una respuesta de fibrosis. Esta respuesta de fibrosis es la que va generando la presencia de matriz extracelular en los espacios de Dice y genera aumento de la resistencia, ¿ya? Ya, aquí vamos a tener 4 pacientes. Ya yo los voy a invitar a que los analicemos. Y estos pacientes, ¿no es cierto? Vamos a tener entonces en ellos parámetros que medir. Por ejemplo, la bilirrubina no conjugada o la indirecta, la bilirrubina conjugada o la directa, bilirrubina total, proteína total, albúmina, globulinas, la transaminasa, estas 2 transaminasas, la fosfatasa alcalina y el tiempo de protrombina. Entonces, aquí tenemos 4 pacientes y la idea sería tratar de encontrar un nombre de enfermedad para cada uno de estos pacientes, ¿ya? Yo les voy a ayudar con el primero. Miren, acá está el rango normal, ¿no es cierto? Entonces, bilirrubina no conjugada o indirecta, vamos a tener que tenerla normal menos de 0.8. Aquí está muy alta. Esto me puede indicar inmediatamente, ¿no es cierto?, que tengo un problema prehepático. ¿Ya? Eso es lo primero que me está diciendo. Significa que la producción de la bilirrubina no conjugada está alta. Y eso podría ser por una anemia hemolítica. O podría ser que la captación de la bilirrubina no conjugada por el hígado está baja. ¿Ya? Eso también podría ser. Y en ese caso sería un síndrome de Gilbert. Está la captación baja y la glucorrealización baja. Si está la producción alta, en el caso de la anemia hemolítica también puede ser. Sigamos mirando. La bilirrubina conjugada está en un rango normal. ¿Qué me indica eso? Claramente me indica que no hay un daño hepatocelular. ¿Ya? No es el hepatocito el que está mal. Porque si el hepatocito estuviera mal, probablemente lo que yo encontraría es que los niveles, recuerden que son parámetros en la sangre, ¿ya? Si yo tengo bilirrubina conjugada en la sangre, que sería entonces un valor superior a esto, significaría que tengo ruptura de la pared del hepatocito. Y entonces lo que está dentro sale, ¿ya? ¿Y qué me está indicando entonces? Este valor está indicando que la pared del hepatocito está bien, ¿ya? Eso es lo que me indica, la membrana plasmática. Ya, después tenemos este otro valor que es la bilirrubina total, ¿ya? Que en el fondo es la suma de la
conjugada y la no conjugada. Entonces da una suma que debería ser menor de 1.1 miligramo por decilitro. Después tenemos las proteínas, la proteína total, la albúmina y las globinas. ¿Se dan cuenta? Aquí se parece el mismo ejemplo. Proteína total sería la suma de albúmina más globinas. 4 más 3, 7. Ya, albúmina normal está cerca de 4, globulina normal cerca de 3. Miremos cómo está el paciente. Albúmina está en un rango normal y globulina en un rango normal. Estaríamos ok. Después tenemos transaminasas, que se pide que estén debajo de 40 o de 35. Y acá está debajo, está cerca de 30 y la de menos 35 está en 24. Las transaminasas están normales. ¿Qué me indica eso? De nuevo me reafirma que la membrana del hepatocito está bien, no está rota. Porque si estuviera rota, se le liberarían las transaminasas. Después, me sigue la fosfatasa alcalina. ¿Qué me está indicando esto? Me indica la presencia de un marcador enzimático en el plasma que debería estar presente solamente adentro del conducto biliar, no en la célula hepatocita, sino que en el conducto. Menor de 180, aquí está 148, significa que está normal, por lo tanto no está saliendo fosfatasa alcalina desde las células ductales, ¿ya? De las vías biliares. ¿Eso qué estaría implicando? Que entonces el hígado está bien en sus vías biliares y el hígado está bien en su hepatocito. El problema está en la entrada de la bilirrubina. Y finalmente, trombina. ¿Cómo está el tiempo de protrombina? Que tiene que ver con la coagulación. Tiene que estar entre 80 y 100, está en 96. Significa que la función de síntesis está bien. ¿Qué conclusión saco de esto? Entonces, mi paciente A es un paciente que tiene el hígado bien, no tiene alteraciones en la producción de proteínas de coagulación, no tiene alteraciones en la glucuronización de la bilirrubina, tiene la membrana más o menos indemne del hepatocito porque no tengo fosfatasa libre en la circulación, transaminasas, la fosfatasa está normal y la capacidad de síntesis de proteína está normal. Entonces, ¿qué tiene el paciente A? Tiene un síndrome de Gilbert, que me va a indicar que tiene una alta concentración de bilirrubina no conjugada en la sangre. Problema de captación o problema de conjugación. Podrían ser dos elementos. Ya, a ver, ¿alguien se atreve a hacer el mismo análisis con el caso B? El paciente B, la bilirrubina no conjugada está un poquito alta, tiene un poco más del doble, y la bilirrubina conjugada está notoriamente más alta, así que yo tiraría por el lado de la enfermedad hepatocelular. Perfecto, muy bien, buena conclusión inicial. Esa es la primera buena conclusión. Ya, bilirrubina total, bueno, la suma, como ambos están altas, claramente va a estar alta también la bilirrubina total. Lógico. Protrombina, albúmina, globulina están alrededor de sus valores normales, así que están normales. No tienen problemas con la síntesis de esos factores. En el caso de la transaminasa, está bastante alta. Bastante alta. ¿Y cuál es la ALT? Aspartato transaminasa y alanina transaminasa. Bueno, ambas están altas, así que también yo creo que reafirmaría la hipótesis de la enfermedad en hepatocito. Por ruptura de la pared de hepatocito. O sea, eso te confirma lo que encontraste con la bilirrubina conjugada, ¿cierto? Ya, perfecto. La fosfatasa alcalina también está alta, será un poco más del doble. Pero la otra, ¿cuántas veces está más que lo normal? Las transaminasas. Claro, la transaminasa es más relevante, así que, claro, estaría más por enfermedad del hepatocito, más que por una falla en la célula ductal. Perfecto. Y el tiempo de protrombina está bajo, así que ahí falla la síntesis, aunque no. Yo siempre salgo con protrombina baja, pero no. Claro, pero ¿cuánto te sale baja? Yo tengo protrombina en 75. Ah, 75, ya. Bueno, pero 60 es bajo, ¿eh? No digamos que tan bajo, pero
No está bien. Ya, entonces, ¿cuál es su feeling de lo que puede estarle pasando a este paciente? Se le están rompiendo los brazos. Se le están rompiendo los hepatocitos, ¿ya? Esta es una enfermedad hepatocelular, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una enfermedad de los hepatocitos, ¿no es cierto? Y se está produciendo, entonces, un daño en su membrana y está liberando la bilirrubina conjugada y está liberando las transaminasas. Ya. Esto podría ser, por ejemplo, un cuadro pasajero de hepatitis, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. Podría ser. Podría perfectamente ser un cuadro de hepatitis. Ya, les voy a dar un dato más. El dato temporal. La presencia de alteraciones en las proteínas significa que es una situación crónica. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, en este caso, este es un caso donde las proteínas, hasta el paciente C, vamos a encontrar que las proteínas están relativamente normales. ¿Ya? Entonces vamos a entender que esos pacientes no son crónicos, son pacientes cuya situación puede ser reversible, ¿ya? Puede ser aguda, estar en un momento agudo. ¿Ya? Listo. Entonces, síndrome de Gilbert, hepatitis, ¿ok? Ya. Sigamos. Caso C. Paciente C. Ya, Fernando. Aproveche de aprender. ¿Está convaleciente? ¿De qué? Mm. Todavía tengo una consulta clavicular, se me... Chuta. Ya, ¿alguien se atreve? Iván. Si me ayuda, Sí, pues te ayudamos. la bilirrubina conjugada alta, al igual que la conjugada, los valores de la proteína están normales. No sé si la bilirrubina que igual está baja, no sé si será un valor como... No se escapa tanto. Digamos, todavía yo diría todavía está dentro de lo que podríamos considerar relativamente normal. La transaminasa y la ALT también son niveles de tolerancia. La aspartato transaminasa. Y alanina, perdón, alanina transaminasa. Esa también está alta, pero no tan alta como el caso anterior. ¿Ya? Así que supondría que no hay tanto daño en el hepatocito como en el paciente B. Ya. Pero la fosfatasa, ¿qué te indica? La fosfatasa alcalina, esa está muy alta. No me acuerdo lo que indica. Ya, va a indicar un daño en los ductos. ¿Ya? Si hay un daño en los ductos, entonces eso produce una incapacidad de sacar la bilis por los ductos. Y se empieza a acumular las bilis en los ductos. Empieza a hinchar los ductos, empieza como a aumentar la presión de los ductos. Y eso se llama colestasia. Entonces el paciente C tiene colestasia. ¿Ya? Entonces, A, síndrome de Gilbert, B, hepatitis, C, síndrome de colestasia. ¿Ya? Ya. Y D, a ver, ¿quién se le ocurre qué puede pasar en D? A ver, Max, te lo doy a ti, a ver si lo logras resolver. Ya. Sus bilirrubinas en realidad no están tan alejadas del valor normal. Así que quizá no optaría primeramente por una enfermedad que afecte directamente al hepatocito o a la recirculación renal. Su bilirrubina total sí está un poquito alta, pero tampoco es como tan relevante en comparación con los otros que están bastante más parejados.
protrombina total está cercano a 7, pero igual está disminuida la síntesis, por ejemplo, la de la albúmina, y bastante más elevada la de la globulina. Sus valores de transaminasa están cercanos también a los valores normales, excepto la apartado de transaminasa. Fosfatasa alcalina está alta también, y el tiempo de protrombina está muy bajo, así que hay problemas con la síntesis de, por ejemplo, de albúmina y también de factores de coagulación. Y eso me indicaría si enfermedad de síntesis, o sea, crónico. Te está indicando que este es un caso crónico, que tiene mucho tiempo. El viejito con olor a traguito, ¿no es cierto? Crónico. Cirrosis. Porque en primer lugar el cirrótico es crónico. Ya, sabemos que es crónico. Entonces claramente ya tuvo suficiente tiempo para que le dañara el hígado de tal forma que ya ni siquiera está sintetizando la cantidad suficiente. Entonces es crónico porque están bastante bajos los valores de Exacto, y porque la coagulación ya está alterada, porque justamente también la síntesis de factores de coagulación está baja. Entonces difícilmente ese paciente podría coagular. ¿Podría qué? Coagular. Claro, este paciente tiene hemorragia, claro, hemorragia, claro. Y lo otro es que este paciente, como es crónico también, tiende, entre comillas, a tratar de normalizar sus parámetros en el manejo de la bilirrubina. Es como que de alguna manera trata de vivir normal, de estar normal, ¿ya? Pero donde el sistema lo pilla es que no puede ocultar la falta de proteínas, no la puede ocultar. Las transaminasas igual un poquito no tan alta, la fosfatasa tampoco tan súper alta, pero queda en evidencia con las proteínas. ¿Ya? Este paciente cirrótico queda en evidencia ahí. Ya, y para terminar, tenemos al paciente E, que se ve como normal en cuanto a la, digamos, excreción de las bilirrubinas. En cuanto a la síntesis de proteínas, se ve como que no está tan mal tampoco, ¿ya? Porque igual está cerca de 7, 6,7. Tan mal no parece estar, ¿ya? Se ve que, por ejemplo, las transaminasas están normales, pero lo que llama la atención es la fosfatasa alcalina extremadamente alta, ¿ya? Puede ser que esto esté asociado a un tumor. De hecho, sí tienes toda la razón. Cuando uno mira esto, y entre comillas como que se ve todo más o menos normal, uno podría estar sospechando un acto de tumoración. Especialmente quizás en la misma vía que va taponando la misma vía de excreción, ¿ya? Sí, puede ser. Sí. Bueno, aparentemente una colestasia. Claro. Esto sería como una colestasia así como aguda, así como súper rápida, ¿ya? Que va haciendo este valor aumentando y lo otro como que todavía está más o menos normal, ¿ya? Así que súper bien. Síndrome de Gilbert, hepatitis, ¿no es cierto? Colestasia, cirrosis y aquí una tumoración probablemente, ¿ya? Eso. ¿Cómo? ¿Se puede dar que el cálculo? Claro que sí, po. Sí, po. Y eso te van a generar colestasia. Lógico, claro. Ya. Bueno, aquí están los nombres de las enzimas, por si acaso tenemos dudas, ¿no es cierto? Hay varios nombres, por si acaso. Nosotros estamos hablando aquí de la aspartato transaminasa y de la alanino transaminasa, ¿no es cierto? Ya. Pero este también es igual, la alanino transaminasa es igual a la glutámico piruvato transaminasa, o GPT. Y la AST, la aspartico transaminasa, es igual a la glutámico oxálico transferasa, o la GOT. Así que lamentablemente hay que manejar también estos datos, y aquí, como lo hemos dicho, son enzimas intracelulares que cuando se liberan
van a dar origen o sea, van a demostrar la presencia de un daño que les permite liberarse. Cuando hay un daño hepatocelular, se asume que las transaminasas pueden subir hasta 8 veces. Y a esto se le va a sumar la presencia de malestar abdominal, fatiga, anorexia, náuseas y vómitos. Cuando el daño es colestásico, la fosfatasa alcalina puede subir ya a más de 3 veces. En este caso, como hay acumulación, ¿no es cierto?, en el conducto de la bilirrubina conjugada, esto puede liberarse a la circulación y va a dar origen a picazón, dolor, ductos biliares dilatados. ¿Ya? Ya. Y en el caso de la hepatitis, va a ser una inflamación producida por una sustancia hepatotóxica como virus, drogas, tetracloruro, alcohol, hongos. Ahí en la historia de la manita faloide. En muchos pacientes el hígado puede regenerar, pero, ¿no es cierto?, las mayores complicaciones se dan en personas de edad avanzada. ¿Ya? Y aquí vamos a mirar, así en forma general nomás, ¿no?, las etapas en que se les llama etapas de la hepatitis o la fase preictérica o prodromal. ¿Ya? Aquí todavía el paciente no desarrolla la ictericia. Entonces, ¿cómo se siente este paciente? Este es un típico paciente que se siente como, entre comillas, medio resfriado, medio bajoneado, cansado, anoréxico, un poquito nauseoso, fatigado, ¿no es cierto?, con dolores de articulación, un poquito deprimido, constipación en general, o en algunos casos diarrea. Puede ir perdiendo peso, fotofobia, o sea, quiere estar haciendo oscurito, pueden cambiar el olfato y el gusto, va a tener dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia o esplenomegalia, puede tener fiebre moderada, faringitis, descarga nasal, dolor de cabeza y prurito. ¿Ya? Y en el caso de la fase clínica, ¿no es cierto?, es una fase que va a durar de 1 a 2 semanas después de la fase prodromal y presenta ictericia. ¿Ya? Los síntomas se van a ir empeorando, va a seguir perdiendo peso y las heces se hacen acólicas. Esto es bien interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué se van a hacer acólicas las heces? ¿Ya? Es porque la persona no está excretando adecuadamente, ¿no es cierto?, la bilirrubina, sino que la está acumulando en su cuerpo. Por eso es que va desarrollando la ictericia. Entonces, la coloración de las heces debería también indicarme eso. Típica pregunta, ¿y las heces, está haciendo heces blancas? Y le dice que sí, es muy posible que esté en la fase clínica, ¿no es cierto?, el paciente. Pero sí puede por la orina porque está por sangre, y se puede filtrar, pero en las heces no, porque no se puede liberar. Claro. Pero en la orina va a presentar la bilirrubina no conjugada y puede presentar también la bilirrubina que se va a liberar. Aquí esta oscuridad no va a estar dada tan grandemente por la presencia del urobilinógeno, porque como no lo está excitando, digamos, así que no es tanto lo que recircula. Puede presentar hepatomegalia, esplenomegalia, prurito, indigestión y pérdida de apetito. Y finalmente cuando se resuelve, ¿cierto?, se va recuperando. Esto es una recuperación lenta. Me acuerdo haber escuchado hace, 30 años atrás, el médico diciendo que la velocidad de la recuperación funcional era mucho mayor que la velocidad de la recuperación estructural. ¿Ya? Era como una gran frase así para el bronce. ¿Qué significa eso? Que el hígado, claro, es un órgano tremendo, es un laboratorio muy potente, y que le cae una bomba atómica y el laboratorio se daña, pero si tiene partes funcionales, la función sí puede seguir, aun cuando tenga daños estructurales. ¿Ya? Entonces, dice que siempre la recuperación funcional es antes que la recuperación estructural. ¿Ya? Eso. Y bueno, se puede recuperar de 2 a 6 semanas, la prognosis es pobre si la fase clínica se desarrolló edema y encefalopatía. Y los síntomas pueden ser fatiga, disminución de la hepatomegalia, disminución de la ictericia, mejoramiento del apetito. Y ahora, vamos a mirar solamente para tener una visión general. Nomás yo sé que esto a lo mejor ustedes ya lo han visto, de la hepatitis. Hay hepatitis virales de varios tipos. La infecciosa o de hepatitis A tiene mucho que ver con contacto sexual oral, sexual fecal. La hepatitis B es la sérica, que se transmite por la sangre y de madre a hijo. La hepatitis C o post-transfusional se transmite por la sangre.
¿Ya? La hepatitis D se transmite por vía parenteral y existe una hepatitis no A y no B, ¿ya? Que también puede estar asociado a una transmisión oral y fecal. ¿Cuál es el crónico? ¿Ah? ¿Cuál es el crónico o todas son agudas y pueden ser reversibles? Si todas son crónicas, No, hay algunas que sean crónicas o todas son agudas. por definición todas las hepatitis son agudas. Agudas y pueden ser reversibles. Sí. Y que podrían después mantenerse un tiempo más, claro. Okay. En realidad lo más complicado de la hepatitis son las complicaciones que trae, por ejemplo, la hepatitis C creo que da mucho cáncer. Claro. Ya, y después las intervenciones, ya que nosotros estamos preocupados de la estilo de vida saludable y todo eso, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos que educar a la población. Bueno, hay que educarlo que hay vacunas, hay que educar que el paciente, ¿no es cierto?, con hepatitis tiene que comer dietas pequeñas, pero ojalá con altas calorías, altas en carbohidratos y moderada en proteínas y baja en grasas, ¿ya? Para evitar el problema digestivo. También alto líquido, aumento progresivo de la actividad, evitando ejercicios extenuantes, y aconsejando al paciente sobre los inconvenientes en su situación de mantener el consumo de alcohol, mantener conducta de alto riesgo, droga intravenosa, sexo no protegido, mala higiene, en estados crónicos, ya sea como hepatitis B y C, ¿no es cierto? También tener las precauciones que corresponden. Y el contagio posible a su pareja, ¿no es cierto? Que también puede ser que esa pareja también debería tener inmunización. Y la vacunación por hepatitis A, sabemos que ocurre un riesgo cuando uno viaja a países endémicos, en hombres homosexuales o bisexuales, drogadictos, y pacientes con daño hepático crónico. Y que la vacunación rutinaria en países, niños de países endémicos. En el caso de la hepatitis B, si está en contacto en un hogar con un infectado, entonces se le sugiere vacunación. Si tiene una pareja sexual infectada, si se queda en un país endémico, si trabaja en la salud, como ustedes, por ejemplo. Si hay pacientes que se dializan, o si es persona de salud en hospital y manicomio. Los que reciben transfusiones, los homosexuales, prostitutas, heterosexuales promiscuos, drogadictos que usan inyecciones, presos y guardias, carabineros, inmigrantes adoptados. ¿Ya? Y finalmente nos vamos a detener solo un poquito revisando el cuadro de cirrosis, ¿no? ¿Ya? Que estaría dada, por ejemplo, por un tejido fibroso, matriz extracelular que se deposita en el espacio de Dice y que va a generar importantes efectos. Por ejemplo, comprimir los sinusoides, aumentando la resistencia al flujo sanguíneo, generando hipertensión portal. Y comprimir los ductos biliares, generando colestasia y aumentando la necrosis hepática, ¿cierto? Acá tenemos una célula hepática, aquí tenemos el espacio de Dice, por donde están los miofibroblastos, y arriba tendríamos, ¿no es cierto?, el conducto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este espacio? Debajo del capilar, ¿no es cierto? Yo puedo recibir señales de proliferación, ¿ya? Señales de contracción, puedo recibir señales quimiotácticas de la célula de Kupfer, que liberan estas citoquinas que van a producir una estimulación del miofibroblasto, que va a empezar a acumular una gran cantidad de proteínas de la matriz extracelular en el espacio de Dice, lo cual va a aumentar la resistencia, va a comprimir el sinusoide y va a aumentar la resistencia al flujo. ¿Ya? Y eso puede generar hipertensión portal. ¿Y qué consecuencias circulatorias tiene? ¿No es cierto? Es que la presión portal sabemos que tiene que ser baja, como típica presión venosa, pero por sobre esta, o sea, de 7 milímetros en adelante, uno ya empieza a hablar de hipertensión portal. ¿Ya? Cuando hay daño hepático crónico, por ejemplo, cirrosis, hay disminución del número de hepatocitos, disminuir la capacidad metabólica, dificultad la difusión, ¿ya? Esto genera aumento de la resistencia al flujo sanguíneo, hipertensión portal y circulación colateral.
Y cuando la hipertensión portal supera los 25 milímetros de mercurio, se genera líquido acítico en la cavidad abdominal. ¿Ya? Y la complicación más grave que uno puede tener de la hipertensión portal sería una hemorragia alta, ya por las varices esofágicas. ¿Qué consecuencias metabólicas lleva a tener el paciente con cirrosis? Todas las alteraciones que uno esperaría de un hígado que no funciona bien. Por ejemplo, disminuiría la conversión de amonio en urea, disminuiría el clima de bilirrubina, disminuye la producción de bilis, disminuye la gluconeogénesis, altera el metabolismo de las hormonas sexuales, disminuye los factores de coagulación, disminuye absorción y utilización de vitaminas liposolubles, aumenta la secreción de aldosterona y disminuye la detoxificación y metabolismo de proteínas, desechos proteicos y toxinas. ¿Ya? ¿Qué signos y síntomas va a tener el paciente que tiene esta cirrosis? Va a tener náuseas, vómito, debilidad, anorexia, ictericia, equimosis, eritema palmar, indigestión, prurito, evacuación irregular, dolor cuadrante superior derecho, edema periférica, citis, petequias, epistaxis, hematemesis, telangiectasias, ginecomastia, amenorrea, hemorroides, hepatomegalia, esplenomegalia, melena, varices esofágica, encefalopatia hepática con asperisis, pleuritis y pericarditis. Entonces, una gran cantidad de sintomatología posible. Y nosotros, ¿cómo vamos a educar al paciente? Le vamos a decir, ¿no es cierto?, que tenga esta dieta que tenga con calorías, pero baja en grasa, bajo en sodio, ¿ya? Proteínas en pequeñas cantidades, restricción de exceso de fluido, terapia intravenosa, reemplazando fluido electrolito si es necesario, posición semi-Fowler, evitar, ¿no es cierto?, las fuerzas excesivas para tratar de no romper las varices, ¿cierto? Ayudar con diuréticos, albúmina, ablandadores de heces, como el polietilenglicol, por ejemplo, eliminar el alcohol y otras hepatoxinas, trasplante hepático, antibióticos como neomicina, tratamiento y monitoreo de ascitis, sangramiento e hipertensión portal. Y siguiendo con la educación, al paciente obviamente que sabe que le va a picar mucho, pedirle que tenga las uñas cortas, porque si se rasca y se rompe puede tener una hemorragia. Acuérdense que tiene los factores de coagulación bajos. Evitar rascarse también, echarle paños de lanolina, bajar el sodio, mantener el control dietario. Evitar actividades que aumenten la presión abdominal, como levantar cosas pesadas, por ejemplo, que no genere tanto maniobra de Valsalva, por eso que el estreñimiento también sería muy negativo en pacientes que tienen varices esofágicas. Evitar injurias que se generen sangramiento y no caminar descalzo, para que no se haga romper, ¿cierto? Y finalmente cerramos aquí los tipos de cirrosis. Habrían 5 tipos de cirrosis, que la más conocida es la del Laennec, la necrosis alcohólica, cirrosis alcohólica. La otra sería la postnecrótica, la que vimos recién, con las toxinas, como por ejemplo la maneta faloides, sería un tipo de cirrosis postnecrótica. La biliar sería una colestásica, ¿ya? Por obstrucción, inflamación de la vía biliar. Podría haber una cirrosis cardíaca, ¿cierto? Que sería básicamente sería secundaria a la insuficiencia cardíaca, y eso habría congestión venosa. Y finalmente una que no tuviera causa, que la vamos a llamar idiopática. De estas, vamos solamente a mirar la de Laennec, que es la más prevalente, ¿no es cierto?, en hombres en el mundo. Representa un 50% de la cirrosis y, ¿no es cierto?, esto tiene que ver con la metabolización del alcohol. Aquí les presento una vía de metabolización del alcohol en nuestro cuerpo, que primero pasamos de etanol a acetaldehído, y es el acetaldehído el que genera todos los daños, las molestias, ¿no es cierto?, las náuseas, se mete dentro de los tejidos, se mete dentro del DNA, genera una serie de aductos y alteraciones. Entonces, cuando uno quiere que un paciente se sienta mal, lo que trata de hacer es evitar que el acetaldehído se transforme en acetato. Entonces se bloquea esta vía. Hay vía y hay drogas que permiten el bloqueo de esta vía, como el antabús, por ejemplo. Entonces evito el bloqueo, el paso de acetaldehído al acetato y se acumula el acetaldehído. ¿Sí? En la diapositiva anterior se puso hombre alcohólico porque se asume que los hombres son alcohólicos porque los hombres tienen una predisposición fisiológica a la cirrosis más que las mujeres. No sé si habrá un tema
cultural, pero parece que los hombres tendemos a tomar más que las mujeres en condiciones de soledad. Ya, el hombre puede, pareciera, no necesitar un grupo para tomar. En cambio, las mujeres, como son más sociales, si se juntan, toman, por ejemplo. Entonces eso como que en cierta forma les limita su costumbre de tomar. Y el hombre, como puede tomar para calladito, puede exagerarse y extenderse mucho más, me parece. Yo creo que ese es parte del problema. Así que yo creo que sí, nosotros somos capaces de tomar más, porque tomamos para callados. No necesitamos ir donde mi compadre y ya vamos a tomar. Agarráis la cuestión y te la tomáis más. Eso. Ya. Aquí de nuevo el mismo ejemplo, pero ahora ya un poquito más ordenado, así. El etanol, entonces, tiene efecto directo porque el liposoluble, ¿no es cierto?, se intercala la membrana, aumenta la fluidez y puede tener efectos tóxicos solo por eso. Pero también el etanol se metaboliza acetaldehído y forma aductos con proteína y ácido nucleico, y esto es muy dañino, ¿ya? Entonces este es el pato malo del proceso. Los orientales, muchos orientales, no tienen la enzima que te permite transformar el acetaldehído a acetato, ya por distintas mutaciones y todas cosas así. ¿Y qué pasa? Entonces viene mi amigo Kang Fan, compañero de laboratorio coreano. Fuimos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, me parece que era del mismo, y él tomó, no les miento, casi unos 10 ml de cerveza. De cerveza, 10 ml. Se los toma, a los 5 minutos estaba rojo y estaba curado. Uno puede decir, pero ¿cómo si ni siquiera le tomó el olor a la cerveza? Así es. Porque su mecanismo de metabolización es absolutamente ineficiente. Se le queda todo formado en acetaldehído. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros tomamos y nuestras enzimas son tan buenas que nos convierten inmediatamente el acetaldehído en acetato. Y no alcanzamos a sentir los malestares. ¿Ya? Sentimos los puros bienestares, pero no los malestares. Y aquí estarían las enzimas en general, cómo se llaman, ¿no es cierto? Entonces el etanol entra, aquí está la mitocondria, se metaboliza acetaldehído por el alcohol deshidrogenasa, ¿ya? Esa, no a algunos asiáticos les falta esto también, pero la más terrible sería esta, las alteraciones del aldehído deshidrogenasa, que hace pasar el acetaldehído a acetato. Porque el malo de la película, vuelvo a insistir, es el acetaldehído. Si yo le doy a un paciente disulfiram, se bloquea la aldehído deshidrogenasa y se acumula acetaldehído. Y ese paciente se toma un trago y le pasa lo mismo que al Kang Fan. Se toma un traguito, se cura inmediatamente, le duele la cabeza, le genera todas las molestias. ¿Ya? Y eso es uno de los tratamientos que yo no sé, si esta diapositiva yo la hice hace como 20 años atrás. No estoy tan seguro, pero me parece que sigue siendo un tipo de tratamiento. Ya no lo he vuelto a actualizar tanto. Pero tengo la impresión de que sí sigue siendo usado, aunque hay muchos otros mecanismos ahora. Y aquí hay muchas otras drogas también. Que le den disulfiram a pacientes. Porque el paciente que es alcohólico sabe que el disulfiram le va a generar estas molestias. Entonces yo no sé si lo va a tomar, no sé si... Tiene que haber un compromiso muy grande del paciente también para querer hacer eso. Así que, bueno, eso sería... Ahí estamos. No sé si tienen alguna duda. Yo con respecto a la hipertensión portal, Ya. porque puede generar varices en esa parte, ¿cierto? Sí. Y puede ser más propenso a que ocurra una ruptura y sangramiento, pero la sangre que sale es melena, ¿cierto? Sangre digerida desde el esófago por
porque pasa por todo el proceso digestivo, todo el tracto digestivo, para después ser excretado por las heces. Claro, pero no podría ser... la sangre que finalmente yo elimino, dices tú. Ya. No, lo que pasa es que en general, claro, eso podría ser un examen que yo encuentro sangre oculta en las heces, ¿ya? Eso podría ser. Pero lo que le va a pasar a estos pacientes es que en muchas ocasiones estas hemorragias le generan tanto volumen acá que lo que empiezan a hacer es a vomitar. Y vomitan sangre fresca. Entonces no es que tenga que yo esperar hasta ver la melena. No necesito. Porque él al sentir la hemorragia empieza a ahogarse. Entonces escupe y vomita. Entonces claramente tiene una hemorragia alta, digamos. ¿Vale? Listo, ya. ¿Ah? No he podido, no me ha dado el cuero. Pero me estoy, mira, el día que llegue con un Kahoot es el día que te voy a decir, profesor Maraca, está 100%. Todavía no está totalmente recuperado. No estoy totalmente 100%, pero ya estoy en caminos. La otra semana llegamos a estar ahí. Sí, la otra semana. Eso, muchas gracias. Ya, entonces, Chaito Paz, chao Carla, nos estamos viendo. Gusto de verlos, Matías, ya, cuídense harto. Igualmente, profe. Muchas gracias. Chao, profe. En general estuvieron calladitos, todos calladitos, pero no importa. Por lo menos quedó grabado todo. Así que ya, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao.